Los pensamientos, las emociones, nuestras palabras, las acciones, todo tiene que ver con lo que somos ahora. Lo que estamos viviendo en este momento son el resultado de lo que ha nacido en nuestros pensamientos. Los pensamientos son importantes. Hoy, en este episodio, vamos a aprender consejos, pero consejos profundos, contundentes del libro de Isaías, que de veras son consejos espirituales, de principios espirituales que debemos tomar en cuenta para nuestra vida diaria. Entonces, pues, apriétate el cinturón porque comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Es un placer poderlos saludar, todos a nuestros amigos brillantes en todos los continentes donde nos escuchen. Y ya saben, estamos transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, ¿sí? Para todas las naciones, al infinito y más allá, ¿sí? Y de veras, más allá, más allá. Todo a donde llegue esta señal. Saludos, saludos desde aquí de un terrícola. Bueno, como les dije, vamos a aprender a recordar, más que nada, recordar. Hay cosas que las sabemos, pero se nos olvida. Y pues se nos olvida y no lo practicamos. Hoy vamos a estar reflexionando sobre el libro de Isaías. De veras que este libro que aparece de una manera impresionante ahí en los rollos de Qumran, ¿sí? Trae principios espirituales de veras muy, muy importantes, que de hecho los esenios los usaron estos principios. Recordemos que María, la mamá de Jesús, o Yeshua, era de los esenios. Yeshua de alguna manera llevó enseñanza de los esenios. Por supuesto que su último maestro que tuvo, Juan el Bautista, era esenio. Entonces, los esenios pues, nos dan aquí información importante acerca de pues, principios espirituales que debemos tomar en cuenta para vivir, para disfrutar la vida. A veces pasamos situaciones difíciles. Es parte, como dicen, del show, aunque a veces no nos sentimos como que de capa caída, como dicen, podemos llegar a un desánimo. Sí, ok, somos humanos. No somos superhéroes, o sea, quisiéramos volar como el Superman y tantos héroes que existen ahora nuevos que están saliendo que yo la verdad ni los conozco. Yo soy de Don Gato para acá y su pandilla. Entonces, quisiéramos como los superhéroes, ¿verdad? Pero somos humanos. Somos un espíritu viviendo una experiencia humana donde venimos a recordar lo que somos. Somos amor y el recordarlo y el vivirlo significa que mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, mis actitudes, todo fluye en la energía del amor hacia mí y hacia mi prójimo. Bueno, vamos a recordar Hebreos 11:1 y algo que aquí me llama mucho la atención y lo hemos estado diciendo, hablando lo traducen como fe, pero en el hebreo es confianza, entrenamiento. Entonces vamos a enfocarnos. La confianza en el Creador, o en Dios, como tú le quieras llamar, es dos puntos importantes que me llaman la atención. Es la seguridad dice aquí, es la seguridad que se tiene de lo que se espera. ¿Ok? Yo tengo la seguridad, que ya la tengo, algo que estoy esperando, algo que ya viene en camino. Y luego dice, aquí también viene a reforzarlo, pero a otro nivel. Dice, es la convicción. Todo esto es la profundidad de tu alma. ¿Ok? Es la convicción en cuanto, dice, en cuanto realidades que aún no se ven. Cuando está hablando de realidades, está hablando en otra dimensión, ¿sí? En otra fractal, ¿sí? De lo que nosotros deseamos, de lo que nosotros queremos,
Yo les había comentado en cuanto a la oración cuántica en esta serie que todo lo que tú y yo requerimos para esta vida ya está, ¿ok? Ya está dentro de ese plan. Antes de venir a esta tierra, antes de encarnar a este cuerpo, nosotros se hizo un plan, vamos a llamar un plan en el cielo, a lo que vinimos con ese propósito de aprender, de brillar, en fin. Y cuando entramos a este cuerpo, nuestro espíritu entró a este cuerpo, esta alma, que ahora somos almas vivientes, pues se nos olvidó, hubo como una amnesia, pero no, el hecho de que en la mente no esté esa información, pero sí está en el alma, ¿ok? Entonces de aquí va a empezar a fluir esa información poco a poco, conforme se vaya requiriendo. A mí me ha pasado que hay información que yo de repente sé porque lo sé y no sé por qué lo sé, pero yo lo sé. Es una información que digo, wow, ¿de dónde lo saqué? Y empiezo a investigar y me doy cuenta y lo compruebo. Digo, no, pues sí, así es. ¿Cómo lo supe? No sé. Pero bueno, sí sé que está dentro de mí la información. Ahora, cuando estamos hablando de esa confianza en el Eterno, en el Creador, hablaba de realidades, o sea, hay otras dimensiones, ¿sí? Todo ya está. Solamente debemos, ahora sí que esas palabras, y hoy lo que vamos a ver, de veras que Isaías me impresiona, lo he leído tantas veces, y cada vez que regreso a ver algún punto, me impresiona lo nuevo que voy recordando, ¿sí? Entonces, no olvidemos que nuestra confianza en nuestro Creador, en esa convicción, en esa certeza, en esa gratitud, tenemos que caminar ante las circunstancias que a veces no son nada agradables, son incómodas, a veces dolorosas, pero debemos mantenernos en esas palabras que voy a estar aquí diciendo, que es confianza, que es número 1, que lo tradujeron como fe, pero habla de certeza también, en esa certeza, en esa seguridad y también en esa convicción, en esa convicción. Cuando nosotros estamos caminando con esto, con esa convicción, entonces, pues, la circunstancia que tú y yo podamos pasar, pues va a ser más leve, ¿ok? Vamos a tomar sentido a las cosas, sabemos por qué están pasando. El dolor, lo he dicho, es inevitable, pero el sufrimiento es nuestra decisión, ¿sí? ¿Cuánto tiempo voy a permanecer en el sufrimiento? El sufrimiento, fíjate que el sufrimiento tiene que ver con el apego. Cuando una persona tiene apego a las cosas, a personas, sufre. Sufre cuando las cosas salen fuera de control o pierden el equilibrio. La persona sufre porque tiene un apego. El desapego trae libertad. Entonces, ¿qué trae el apego? El apego trae sufrimiento. El desapego trae libertad. Incluso en las relaciones, que se puedan tener de amistad, de noviazgo, de pareja, en fin, debe de ser en libertad, es decir, no en desapego, porque cuando hay apego a algo, a una relación, a una persona, esto en algún momento va a traer sufrimiento, ¿ok? Sufrimiento. Entonces, el apego que genera sufrimiento, el desapego trae libertad. Es un principio espiritual poderoso. De veras, importantísimo que no debemos perder de vista. Bien, entonces, en las circunstancias que tú y yo podamos pasar, circunstancias difíciles, confianza, certeza, seguridad, convicción, pero también no perdamos de vista el amor. Amor, paz, seguridad. Es decir, nosotros vamos a caminar en esta vida, aunque estemos pasando tiempos difíciles, con confianza en nuestro Creador, en Dios, en fin, certeza de lo que estoy diciendo, en lo que estoy esperando que venga, que pase, que llegue,
con esa seguridad, con esa convicción acá dentro, ¿sí? Pero también voy a seguir avanzando en amor, en paz, en unidad. Aquí es unidad. Me equivoqué. Voy a borrar y vamos a poner unidad. Bueno, los que están escuchando el podcast en audio, échate una vueltecita ahí en YouTube, Ernesto Rosas 111, para que veas lo que estoy escribiendo en el pizarrón. Bien, confianza, certeza, seguridad, convicción, amor, paz, unidad. Todo eso debe de estar fluyendo en nosotros. Estoy con convicción, sé que ya está, ok, pero voy a seguir actuando en amor, manteniendo la paz, la unidad, que eso es importante. Ahora, aquí la lucha, cuando estamos pasando situaciones no fáciles, la lucha que tú y yo tenemos, lo más difícil es el pensamiento. Y aquí voy a ponerlo, el pensamiento. Pensamiento. Aquí es donde tú y yo batallamos. Todo ser humano. El pensamiento, aquí está. En el pensamiento es, como decía el maestro Yeshua de Nazaret, que en los pensamientos, en el corazón. Recuerda que cuando hablamos en el corazón, de acuerdo a la mentalidad hebrea, está hablando de pensamientos, emociones, voluntad. Esas tres están unidas en lo que dice corazón. Ahora, ¿cuál de las tres va a ser de acuerdo a lo que se está leyendo? Va a ser el contexto, ¿sí? Pero cuando está hablando dice, del corazón fluyen las malas intenciones, los adulterios y fornicaciones y, ¿qué más dije? Asesinatos y, bueno, guerras. Del corazón. Entonces, cuando habla en ese contexto, está hablando de los pensamientos. Cuando dice Proverbios, sobre todo guarda tu corazón, está hablando de las emociones. Porque dice, porque influyen en tu vida, influyen en tus decisiones. Entonces, de acuerdo al contexto, es el enfoque que se le va a dar a la palabra corazón. Entonces, cuando estamos hablando de pensamientos, los pensamientos van a influir en varias áreas de nuestra vida. Esto lo tenemos que ir comprendiendo. Pues va a influir, por supuesto, en las emociones, va a influir en las palabras, ¿ok? Va a influir en las acciones y va a influir también en las actitudes. Entonces, todo esto influye el pensamiento. Ahora, imagínate, si el pensamiento es importante para todo, ¿qué estoy haciendo con mis pensamientos? Bueno, aquí es donde vamos a ir a empezar a estudiar en esta reflexión que quiero compartir con ustedes, que vamos a hablar prácticamente el consejo de Isaías. Isaías, el consejo que nos está dando, que ahorita les voy a decir que es en Isaías 55, precisamente está hablando de los pensamientos. Los pensamientos. Pero yo quiero darte un poquito de información para comprender todo lo que Isaías dice, que es como dicen los españoles, es brutal esto, güey, es tremendo. Tremendo, decimos los mexicanos, ¿ok? Bien, significa que hay que renovar nuestros pensamientos. Hay que renovarlos, o sea, si nosotros seguimos pensando igual que hace 30, 40 años, 50, de acuerdo a tu edad, significa que si yo permanezco en esa manera de pensar, significa que mis emociones, palabras, acciones y actitudes siguen igual. Cuando una persona empieza a tener cambios en su vida, es porque ha cambiado sus pensamientos. De alguna manera, Pablo lo dijo en Romanos, que dice, hay que renovar los pensamientos para poder comprender la voluntad divina. ¿Ok? La voluntad divina es una. No son ni 2, 3, 4, 10, 20. No, es una. Y es el amor. Y eso fue lo que enseñó Yeshua de Nazaret. Y es lo que yo enseño. Nada más. Yo ya no me meto en cuestiones teológicas, en cuestiones religiosas así.
El hecho de que yo te esté mencionando los principios espirituales que están en la Biblia, que tiene muchísimos principios espirituales e importantes y profundos, ¿sí? No significa que esté hablando de una religión en sí, porque la religión te pone dogmas, te pone cosas que tienes que hacer, y si no lo haces, te vas al infierno. No, yo no te voy a enseñar eso. Vamos a ver los principios espirituales que nos van a ayudar a mejorar nuestra vida, que nos van a ayudar a mejorar nuestra propia versión. Y aquí Isaías nos está dando principios tremendos, brutales. Seguimos. Hay que renovar nuestra mente, ¿ok? La mente se alimenta a través de 2 sentidos de nuestros 5. Principalmente nuestra mente se alimenta mucho de la vista y del oído. Hablando del pensamiento, se alimenta mucho de lo que oímos, de lo que vemos, videos, lo que oímos en podcast. Por supuesto que estoy hablando en cuanto a la manera de pensar. Yo sé que, por ejemplo, el olfato te puede dar información que se guarda y que cuando te llega el olor de algo, te recuerda un guisado que te hacía tu abuelita, tu mamá, tu tía, en fin, te trae recuerdos, sí, el olfato, sí, pero realmente eso no es algo que esté alimentando para mejorar tu versión, ¿ok? El hecho que recordemos el guisado de pollo que hizo la abuela, eso pues es un bonito recuerdo que hasta uno saliva y dice, ¡ah, qué rico! ¡Oh, con tortilla! Bueno, nosotros los mexicanos, con tortilla, arroz, el chilito, en fin. Sí, qué rico, pero es un recuerdo lindo y nada más. Pero lo que realmente va a cambiar nuestra manera de nuestra propia versión tiene que ver con lo que yo estoy viendo y escuchando. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el nivel que tiene nuestra mente? Y aquí es donde entra Isaías. Aquí Isaías 55, que vamos a analizar el consejo, lo que está ahí del 7 al 11, versículo 7 al 11, es importante que vamos a checar juntos Isaías 55, 7 al 11. Entonces estábamos hablando del pensamiento. Entonces los pensamientos ya saben, emociones, palabras, acciones, actitudes. Isaías 55, 7 al 11, el versículo 7 dice, ya vamos a sacarlo en un resumen, el 7, dice, que el malvado abandone su camino. Entonces está hablando de un malvado. ¿Quién es un malvado? Aquel que hace maldad. ¿Qué es la maldad? La maldad es ausencia, ya lo hemos hablado, ausencia de amor. Entonces, todo lo que hacemos, hablamos, decimos, en fin, aunque no tiene amor, es un malvado, es malo, ñaca, ñaca, ¿no? Bueno, dice, el malvado que abandone, y aquí viene una palabra, camino. Que el malvado abandone su camino. Miren, ¿pero qué camino? Si toda alma tiene su camino, tú tienes tu camino, yo tengo mi camino, nosotros tenemos nuestro camino. O sea, yo tengo mi camino, tú tienes tu camino, nosotros tenemos nuestro camino, todos tenemos nuestros caminos. Ya lo conjugué, ok. El camino, cada quien. Pero en la mentalidad hebrea, ¿qué significa camino? Cuando estamos leyendo, dice que el malvado abandone su camino, significa entonces que el camino que tiene este malvado es malo. Bueno, ¿qué es? Tiene que ver con varias cosas. Conducta. Su conducta pues no es buena, es mala. Tiene que ver con la voluntad. Métodos. O sea, ¿qué métodos está usando para hacer las cosas en la vida? Hábitos, actitudes. Todo esto tiene que ver con camino, hábitos, actitudes, propósito, ¿ok? ¿Cuál es el propósito que tiene? Hay personas que tienen propósitos malos. Bien, esto es el camino, de acuerdo, en el contexto hebreo. Entonces dice, el malvado
¿Quién es el malvado? El que no tiene amor. Sus palabras, su conducta, voluntad, métodos, hábitos, actitudes, propósito. No hay amor. Es malo. O sea, no necesita mucha explicación. Entonces, aquí lo tiene que hacer la persona lo tiene que hacer de manera consciente. Estoy consciente que estoy haciendo algo malo. Estoy consciente que mi conducta no es buena. Vamos a hablar en la vida diaria, en el matrimonio, en lo que es una relación de pareja, relación de compañerismo en el trabajo, en la chamba, en la escuela, en los negocios, en fin. Entonces, si hay maldad en mí, significa que a mí no me interesa mi prójimo. No me interesa lo que piensa, no me interesa nada, soy insensible. Entonces, mi camino no es bueno. ¿Por qué? Porque la persona es mala, ¿ok? La persona es mala, entonces tiene que cambiar su conducta. Oye, en un marido o una marida, o sea, la mujer, puede ser malvada, sí. El malvado, el hombre o cualquiera de los dos. O sea, aquí la maldad es para los dos géneros. Entonces, si nosotros queremos mejorar en algo, hablando de una relación, tengo que abandonar. Pero por eso dice, que el malvado abandone. No significa que el Creador lo va a hacer por ti. No, no. Aquí en la tierra, todo lo tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Si algo va a pasar, es porque nosotros lo vamos a hacer. Si algo va a pasar bueno, es porque lo vamos a hacer. Si algo va a pasar malo, es porque lo vamos a hacer. Pero todo empieza en el pensamiento. Eso no lo olvidemos. Entonces ahí mismo sigue el versículo 7 y luego dice el perverso. Ya encontramos lo que es el malvado. Ahora dice el perverso. Vamos a poner aquí versículo 7 para no perder. Perverso. El perverso. ¿Y quién es el perverso? A ver, para no estar anotando todo, el perverso es el que distorsiona el mensaje, que no dice las cosas como son, ¿ok? Tiene palabras falsas, mentiras, queja, murmuración, ¿sí? Pues sí, faltaría aquí palabras, y aquí tiene que ver con palabras, que tiene aquí que son palabras falsas, que están relacionadas con la mentira, ¿sí? Una persona que le gusta, es que es una mentira piadosa. No, aquí no hay mentiras piadosas, no hay mentiras grandes, no hay mentiras pequeñas, todas son mentiras y eso es ser perverso. Si tú dices mentiras, eres perverso, eres perversa, ¿ok? Ay, pero es tantito, pues eres tantito perversa. Como sea, pero aquí el concepto es clarísimo. Cuando empiezan con queja, ahorita lo voy a hablar, murmuración, hablar detrás de la persona, empezar a hablar mal, en fin. La queja. Hay personas que para todo dicen, ay Señor, ay, y ay, incluso hasta esa expresión por decir que estás pasando algo y nada más, eso es queja. Yo he pasado por ahí y de repente me pasa. No crean que, ay, yo ya, no. Yo también de repente digo, yo mismo ya estoy consciente. Digo, ¿qué onda, Ernesto? No te quejes. Porque a veces la situación ¿sí? Eso es queja. Entonces, si hay queja en nosotros, y eso es constante, significa que somos perversos. Oh, qué feo. Duele decirlo, pero es la neta con Don Neto. Ernesto Neto. Bueno. Entonces, la neta con Don Neto. ¿Verdad que te ha pasado que haces? ¿Verdad que esa expresión? Escríbelo. Ahí pon en los comentarios en YouTube, sí, cierto, yo también me he quejado de esa manera con el aliento. Fíjate, con el aliento. Eso es queja. ¿Ok? Bueno, si te ha pasado o soy el único. Híjole, si soy el único, qué barbaridad, Ernesto. Échale ganas.
Bueno, sigamos. Aquí no vine a estar señalando, no, aquí estamos aprendiendo juntos y darnos cuenta, somos humanos, pero oye, podemos mejorar nuestra propia versión. Hoy soy mejor que ayer y así nos vamos. Bueno, seguimos. Entonces el versículo 7 dice que el malvado, ahora vamos a hacer la conclusión, que el malvado y el perverso abandonen su camino. Y en el caso del perverso, dice que abandone sus pensamientos. O sea, el perverso tiene que ver con los pensamientos. Aquí está, perverso, pensamientos. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, la queja empieza con un mal pensamiento, la mentira empieza con un mal pensamiento. Entonces dice Isaías, ¡hey, muchachos! ¿Qué pasó, Isaías? Que el malvado abandone su camino, que el perverso abandone sus pensamientos. ¿Cuáles? Ay, pues los malos pensamientos, los pensamientos de palabras falsas, de mentir, de distorsionar el mensaje, de hacer chismes, de queja, de murmuración. Dice que el perverso abandone su pensamiento. ¿Sí? Oye, hablando de los chismes, dice, oye, manita, ¿qué pasó? Te quiero contar algo. No es un chisme, es un motivo de oración. Ay, sí, cómo no. Bueno, sí, entonces mejor pónganse a orar, ¿no? Pero el chisme disfrazado es un motivo de oración. Bueno, cuando tú vas a hablar de alguien que no está presente y vas a hablar mal de esa persona, eso se llama murmuración. Qué mejor que diga, oye, ¿conoces a fulano de tal? Sí, no, hombre, es una excelente persona. Fíjate que aquí, y hablar cosas buenas, oye, qué bonito, ¿verdad? Pero por lo general cuando van a hablar de una persona, sacan sus trapos sucios. Todos en algún momento pues tenemos equivocaciones. Todos. Bien. Versículo 7. Entonces que el malvado abandone su mal camino y que el perverso abandone sus malos pensamientos. Ya quedó claro. Hablando de los pensamientos, sigo con los perversos. Fíjense lo que voy a mencionar, no lo voy a escribir, apúntalo. El Salmo 32, 8 y 9 dice, no seamos animales que no tienen discernimiento. Digo, ¡uf! ¡Qué duro! Versículo. Entonces, Salmo 32, 8 al 9, anótalo. No seamos animales que no tienen discernimiento. O sea, hablando de los pensamientos, a veces podemos llegar a comportarnos como animales. ¡Wow! ¿Cuántas situaciones hemos pasado que hemos sido como animales? Piénsale. En algún momento la hemos regado. Salmo 94, 11. Sí, dice así. El pensamiento humano es absurdo. Uf. Entonces aquí ya nos pasó a arder. El pensamiento humano es absurdo. Bien. Proverbios 23, 7. Y Proverbios 27, 19. Lo voy a repetir porque están anotando. Proverbios 23, 7. Y luego, Proverbios 27, 19. Están conectados 23, 7 con 27, 19. ¿Y qué es lo que dice? Fíjense, dice algo interesante. El pensamiento refleja el corazón de la persona. Y así es esa persona. Fíjense, cuando tú platicas con alguien, tenemos que observar cómo piensa ante ciertas circunstancias, ¿ok? Y el cómo piensa, el cómo interpreta las cosas ante ciertas circunstancias de la vida, es porque así es esa persona, porque está mostrando su corazón, está mostrando su esencia de lo que es su corazón, su pensamiento, sus emociones, su voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad es la capacidad de tomar decisiones y hacerlas. Una persona que está enferma en su voluntad se tarda para tomar una decisión y cuando llega a tomar la decisión se tarda para hacerla. Cuando tenemos una voluntad sana, nosotros podemos decidir y hacerlo sin mucho. Y si nos equivocamos, pues bueno, evaluamos, hacemos cambios, ajustes, lo volvemos a intentar
hasta lograrlo. Bien. Entonces, el 23:7 y 27:19 de los Proverbios, entonces está mostrándonos, nos está diciendo que el pensamiento, la manera de pensar de esa persona, está reflejando el corazón de esa persona. Y eso es importante. Debemos conocer su corazón, cómo es su corazón, cómo piensa, cómo ve las cosas y cómo las vive. ¿Ok? Porque así es la persona, de acuerdo a su corazón. Bien, entonces el versículo 7, en otra parte, está diciendo que son 3 partes. La primera, el malvado deje su camino, el perverso deje su pensamiento, pero en el 7, ahí mismo, la tercera parte, está diciendo vuelve, regresa al Creador. Regresa. Ahí mismo en el versículo 7, regresa al Creador. Ahora, el Creador, ¿qué es el Creador? Es luz. Y vamos a decirlo, es amor. ¿El Creador qué es? Amor. Entonces, cuando está diciendo ahí mismo en el versículo 7, hey, cambia tu mal camino, cambia tus malos pensamientos, regresa. ¿A dónde? Al amor. Porque el Creador es amor. Porque dice, regresa a Dios. Y sí, ¿y cómo regreso? Bueno, la clave está, ¿quién es el Creador? Es amor, es luz. La misma Biblia dice que somos hijos de luz. Entonces, si el Creador es amor, significa que nosotros también somos amor. Bien. Seguimos. Entonces, cuando está hablando regresa, significa que nosotros nos alejamos. Es decir, el malvado se alejó del amor. ¿Por qué? Porque la maldad significa ausencia de amor. ¿Te está dando sentido? Y luego, cuando nosotros nos alejamos del amor, nuestros caminos se distorsionan. La conducta, la voluntad, los métodos, hábitos, actitudes, propósito. Como nos alejamos del amor, todo esto se vuelve oscuro, se vuelve malo. Malos propósitos, malas actitudes, malos hábitos, malos métodos para hacer las cosas en la vida, en fin. Entonces, regresemos, como dice Teshuvá. Teshuvá está diciendo, regresa al origen. Teshuvá. Es regresar al origen. ¿Cuál es el origen? El amor. Entonces, esta Teshuvá, como dice en hebreo, es regresar al origen. ¿Cuál es nuestro origen? Es Dios, el Creador, el amor. De ahí, ese es nuestro origen. Y cuando nosotros regresamos al origen, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ya no somos malvados, ya no somos perversos. Cambia todo. Y por supuesto que vamos a disfrutar más la vida. Ahora, en el versículo 8, vamos al versículo 8. Ya me imagino que ya copiaron todo lo que puse en el pizarrón. Vámonos al versículo 8, que nos está dando más información importante que hay que tomar en cuenta. Voy a tomar agua. Bien. Los pensamientos, dice aquí versículo 8. Y aquí remarca el autor que los pensamientos del Creador, los pensamientos y los caminos del amor, porque Dios es amor, los pensamientos, los caminos del amor son altos. Esto no lo pierdas de vista. Son altos. Entonces son diferentes al de nosotros. Nosotros, ahorita voy a borrar de este lado para hacer mis pitagorazos, mis dibujos, ¿sí? Los pensamientos y los caminos del amor son diferentes, ¿sí? Cuando nosotros estamos lejos de la fuente, lejos del amor,
Por supuesto que nuestros pensamientos y caminos van a ser totalmente diferentes, porque los pensamientos y los caminos del Eterno, el amor, son altos. Por eso siempre digo, vibra alto, disfruta la vida, sé feliz. Los que han visto mis posts que escribo, mi firma, por decirlo así, es vibra alto, disfruta la vida y sé feliz. Vibra alto, disfruta la vida y sé feliz. Y ahorita te va a tomar más sentido por qué digo eso. ¿Ok? Bien, aquí cuando nosotros estamos lejos del amor, ya les dije, nuestros pensamientos y nuestros caminos, por supuesto, se vuelven oscuros. El amor es una vibración alta y aquí es donde nosotros tenemos que ir comprendiendo a nivel ciencia, cuando estamos hablando precisamente de lo que es el amor, la ciencia dice que es precisamente una vibración. La luz es una vibración. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ir comprendiendo lo que la Escritura nos dice de acuerdo a su cosmovisión de aquellos tiempos. ¿Ok? Bueno, los pensamientos y los caminos del amor son altos. Aquí es cuando nosotros decimos, cuando yo estoy lejos de la fuente, entonces, fuente del amor, mis caminos se están alejando. Si nosotros pensamos que es luz, amor, y yo me empiezo a alejar de esa luz y de ese amor, cada vez más va a ser menos luz, menos luz, menos luz, como si fuera un atardecer, hasta que hay una completa oscuridad. Cuando eso pasa, es porque hablando de una manera metafórica, porque si decimos, oye, es que la luz del Eterno ilumina todo, sí, es una verdad. Sí, así es. Pero para que nosotros comprendamos cómo es la vida en esta tierra, cuando nosotros nos alejamos, entramos a la zona de oscuridad y nos vamos a comportar de acuerdo a esa zona de oscuridad donde el miedo es la base. La raíz de la maldad es el miedo. Entonces, si yo me alejo de la luz, si yo me alejo del amor y entro a la zona de miedo donde hay oscuridad, pues yo me voy a comportar de acuerdo a la zona de ese lugar. ¿Sí? ¿Cómo? Perverso. Como lo acabamos de leer. Y pensamientos malos, pensamientos oscuros, pensamientos de maldad. Eso es lo que nos está mostrando Isaías. Y por eso dice, regresa al origen, vuelve, como dice en hebreo, techubá, vuelve, regresa. Entonces, cuando nosotros regresamos de manera consciente, es decir, cuando hay un despertar espiritual, ¿sí? Y ahora sí, mi conciencia, que es la parte más profunda, porque hay una conciencia sin ese, no, pues estoy consciente de las leyes, de la moral, sí, pero es acá a nivel mental, sin ese. Pero cuando hablamos de esa conciencia con ese, estamos hablando de una parte más profunda de tu energía, de tu alma, de tu esencia. Estás consciente, ¿sí? A nivel energético, de la realidad. Te das cuenta de esta realidad, de esta matrix, de este holograma donde estamos. Y empiezas a tomar sentido del amor realmente, de vivir en amor. Porque una cosa es que estás hablando de la conciencia sin ese, no, pues sí, de que estás, pues en tu conciencia están las leyes de tránsito y esto y aquello. Sí, pero nada más está ahí, no significa que lo hagas. Pero cuando hay algo a nivel conciencia, a nivel profundo, estamos hablando de que la persona ya despertó. Y ahora sí está consciente de sí mismo, de sus palabras, de sus pensamientos, de poderse observar a sí mismo. No se trata de estar observando al vecino, a la persona acá, cuya, es que no cambia. No. Nosotros tenemos que observarnos a nosotros mismos, ¿ok? Para poder hacer los cambios. Si no, ¿dónde voy a cambiar si no me observo? Bien, entonces, versículo 8 está hablando que cuando estamos lejos de la fuente,
¿Qué es lo que va a gobernar? Dice, los caminos y los pensamientos de Dios son diferentes. Voy a poner aquí un dibujo. Voy a poner así una vibración, que es la vibración del amor, que esto trae luz. Y voy a poner aquí abajo en la tierra, aquí estamos nosotros, ¿ok? Aquí está el hombre. Y por eso dice Isaías, aquí arriba, estos son los pensamientos y los caminos. Vamos a decir divinos, o los caminos del amor. Y cuando dice Isaías, tus pensamientos y mis caminos no son los mismos, ¿sí? Los míos son más altos. ¿Por qué? Porque son en amor. Y por eso dice los salmos, es que el pensamiento humano es absurdo. El pensamiento del ser humano aquí abajo son como animales que no tienen discernimiento. Digo, o sea, todos los salmos que les dije hace ratito, que son como animales que no tienen discernimiento, que el pensamiento humano es absurdo, tal cual es su corazón, así es la persona. Bueno, estamos hablando a nivel básico. Todavía aquí la persona no ha despertado en su conciencia. Está dormido todavía. Y esa persona pues se deja llevar con medias mentiras, medias maldades según la persona, pero en la cuestión espiritual no hay medios. O es blanco o es negro, ¿sí? Entonces, cuando dice tus pensamientos y mis pensamientos, dice mis caminos y mis pensamientos no son iguales a los tuyos, porque tú estás a nivel tierra, vamos a decirlo así, a nivel humano, a nivel dormido, cuando estás dormido en tu conciencia espiritualmente. El mismo Isaías habla de un letargo, de un sueño. Lo mismo lo dice en el capítulo 29. Bien, entonces, cuando estamos hablando que nosotros regresamos a la fuente, esa teshuva en hebreo, regreso al origen, regreso al amor, y ahora de manera consciente, a través de la oración, a través de la meditación y mis acciones de amor, empiezo a elevar mi conciencia. ¿Ok? Por eso vibra alto, o sea, esta es una vibración alta. Por lo general, la humanidad está vibrando bajo, aquí es el miedo. ¿Ok? Esta es una vibración baja. Aquí es alto y aquí es bajo. Entonces, por lo general, la humanidad está vibrando bajo. Y los virus y todo eso hace que funcionan mejor en vibraciones bajas, como lo que sucedió en el 2020. ¿A quién les hizo más daño? A los que estaban vibrando bajo. Y vibrar bajo, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con los pensamientos. Básicamente, ¿cómo piensas? Cuando viene una situación en la vida que no es nada agradable o que es una situación difícil, si tenemos pensamientos de miedo, vibramos bajo y somos un blanco fácil para esas entes de bajo astral y empiezan a atacar, y eso lo voy a enseñar después también, de la mente, cómo es que fíjense, esas entes de bajo astral empiezan a atacar a nuestra mente. ¿Por qué? Porque estoy ahí. Y empiezan a atacar mis pensamientos. Los agarra la persona y sigue vibrando bajo. ¿Y qué pasa con esas entes? Empiezan a absorber la energía. Por eso les conviene que las personas estén vibrando bajo. Ahora, Isaías nos está dando el consejo. ¡Hey! Ya deja tus pensamientos perversos, ya deja tu mal camino, ya deja caminos de maldad, ya abandona eso y regresa al origen. Y esa es la clave, regresar al origen, al amor. Entonces, los pensamientos y los caminos del amor, pues son más altos. Ahora, aquí mismo, aquí es donde esta persona, ya sea que esté despierto o esté dormido, nosotros hablamos, todos los días estamos hablando. Y aquí viene Isaías 55, 10 al 11. Fíjense, nosotros en Isaías 55, voy a ponerlo aquí.
En Isaías 55 vimos del versículo 7 al 11, expliqué 3 áreas. Hablamos de pensamientos. Hablamos de caminos y ahora vamos a hablar de palabras. Los caminos tienen que ver, ya se los expliqué en lo que escribí anteriormente, tienen que ver con los hábitos, acciones, actitudes, métodos, la conducta, en fin, acciones. Bien. Pero ahorita vamos a hablar de las palabras. Y algo que me llama la atención, que es un principio espiritual muy, muy importante, las palabras aquí en esta metáfora que el Eterno nos da, bueno, que Isaías nos da inspirado en lo que él había descubierto y aprendido de las cuestiones espirituales, hablando de cómo es el Creador, que él hizo la creación con las palabras, y hecho está, y así fue. Bueno, el principio que nos muestra es, Isaías dice, las palabras son como un boomerang. Tú avientas el boomerang y dice, y se va lejos, da la vuelta y regresa. Y tienes que ponerte abusado para agarrarlo porque si no te da un catorrazo, ¿no? Bueno, ¡fum! Avientas el boomerang, y regresa a ti. Bueno, las palabras son como un boomerang. Aquí en esta metáfora, lo que este señor Isaías, lo que está mostrándonos, que es el tercer Isaías prácticamente, no, todavía está en el segundo, porque son 3 autores. Bien, dice, las palabras que hablamos no regresarán vacías, sino que harán lo que deseamos y cumplirán nuestro propósito. ¡Wow! Cuando estamos hablando de Isaías, que dice que las palabras son como el agua, que no regresarán hasta que haya pues, hecho en la tierra lo que tiene que hacer para que la tierra empiece a florecer y a dar fruto y todo eso. Y ya ves que el agua se evapora y regresa al cielo, ¿verdad? En otro estado, pero regresa. Bueno. Así dice es mi palabra, no regresará a mí vacía, sino hasta que haga por lo cual el propósito lo envié, hasta que lo haga va a regresar. Es como el boomerang. Bien, lo voy a repetir, las palabras que hablamos no regresarán vacías, sino que harán lo que deseamos y cumplirán nuestro propósito. Ahora aquí ya, hablando Isaías, ¿cuáles son nuestras palabras? ¿Qué estamos diciendo? Ante una circunstancia difícil, ¿estamos hablando en amor o en el miedo? ¿Sí? Aquí tenemos, 2 vibraciones totalmente diferentes, que es el miedo o es el amor. ¿Ok? ¿Cómo son mis palabras? Positivas, en fe, confianza, como decíamos hace rato, confianza, seguridad, certeza. Estoy emocionado, estoy convencido aquí adentro. Bueno, ¿qué vibración tienen nuestras palabras? Porque nuestras palabras pueden ser de alta vibración, voy a ponerlo aquí, alta o puede ser baja. Puede ser en amor o puede ser en miedo. Miedo. ¿Ok? Ay, qué feo. Déjenme borrar eso. Puede ser en amor o en miedo. También puede ser en gratitud o en queja. ¿Cómo son las palabras que tú y yo estamos emitiendo? En alta o baja vibración, en amor, en miedo, en gratitud, en queja. Conclusión de esta sencilla charla, de esta sencilla clase, si tú quieres, como le quieras llamar. Conclusión. Regresemos al amor. Si nos damos cuenta que nuestras actitudes, pensamientos se han alejado del amor, nos vamos a dar cuenta por los resultados que tenemos. Nosotros somos el resultado de nuestras propias decisiones. No le echemos la culpa a nadie más. Somos responsables de lo que yo estoy hablando, como ahorita. Isaías dice, la palabra que tú hables va a ir y va a hacer lo que tiene que hacer y va a regresar.
Ahora la pregunta es, si yo estoy mandando maldiciones, ¿qué es lo que va a regresar a mí? Va a regresar maldiciones también. Y eso viene en el Salmo 109. 109, si no me equivoco, lean del 10 al 20. 109, 10 al 20. Está tremendísimo y tiene que ver mucho. Y se te has olvidado de bendecir a las personas. Entonces dice, por eso la maldición se regresó a ti y te está consumiendo hasta los huesos. O sea, esto es muy delicado, mis queridos. O sea, las palabras, ni de broma digas cosas hacia ti. Hay personas que dicen, ay, me quiero morir. Pues no vas a durar mucho tiempo. Si vas a durar 90, pues a lo mejor duran nada más 50. Ni de broma se dicen las cosas, mis queridos, porque tal cual hubo un testimonio de un caso, decía una mujer, ya una vez que mis hijos, creo que tenía 3, una vez que mis hijos todos terminen sus carreras y ya tengan sus títulos y sus trabajos, donde tengan que laborar, ya me puedo morir. ¿Y qué crees que pasó? Los hijos estudiaron, se graduaron, se titularon, encontraron muy buenas chambas y al poco tiempo murió la señora. Ni de chiste digas cosas negativas hacia ti mismo o hacia nadie, porque acuérdate que las palabras son como un boomerang que regresan a ti. Salmo 109, 10 al 20. Entonces, aquí la conclusión es, regresemos al origen, que es el amor, es el creador. Abandonemos los pensamientos, palabras, caminos malos, ¿ok? De oscuridad, de miedo. Abandonemos todo eso porque el amor, ¿qué es lo contrario del amor? El miedo. O tenemos pensamientos de amor o tenemos pensamientos de miedo, ¿ok? Nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos, palabras y caminos. Como lo vimos aquí, pensamientos, palabras y caminos. Cada camino tiene su destino. Nosotros escogemos el camino. Es decir, un camino es una decisión. Este camino me va a llevar a un destino. Tomar la decisión, por decir, de hacer una vida con alguien es un camino. Es decir, hablando de matrimonio. Y ese camino tiene un destino. Está A, B, C, D, infinitas posibilidades. Pero tú escogiste la B, un ejemplo. Ese camino tiene su destino, ¿ok? Y va a tener circunstancias, va a tener cuestiones en ese camino que escogimos. Cada camino tiene su destino, nosotros escogemos el camino. Entonces, nosotros debemos escoger ese camino que hay amor, que hay paz, unidad. Estos 3 puntos, si este camino hay amor, si este camino tiene paz y hay unidad, es una buena posibilidad. Pero si en este camino la paz se pierde, ¿por qué? Por rabietas, por tantas cosas, y se pierde la unidad, entonces antes de tomar decisiones, decir, no, pues aquí no hay ni amor, no hay ni paz, ni unidad. Entonces, ¿para qué nos metemos en ese punto si sabemos que no hay allí? Porque al rato se sufren las consecuencias, pero dolorosas, dolorosas. Bien, ¿cómo ves, mis queridos amigos, lo que nos platicó Isaías? Precisamente del 7 al 11 de ese capítulo 55, hay muchas cosas que te quiero platicar, que he estado recordando de estos principios espirituales, ¿sí? Tomémoslo en cuenta en nuestra vida diaria, porque este consejo que nos dio Isaías, estos principios espirituales que nos recordó, nos va a ayudar a mejorar nuestra propia versión cada día. Bien. Gracias por acompañarme aquí en esta clase. ¿Te gusta esta manera que estoy enseñando así con el pizarrón? Oye, si te gusta, házmelo saber. Si no te gusta, pues también házmelo saber. Ok, comunidad, amigos brillantes. Hay que sonreír, hay que seguir adelante. Yo también paso tiempos difíciles, queridos, de veras. A veces como que el ánimo se me va abajo y ¡hey! No permanezco mucho tiempo, cuestión de minutos, pero sí todos tenemos situaciones en esta vida. Mi camino tiene muchísimos retos y desafíos, ¿ok? Que voy a estar resolviendo, conquistando. Por supuesto que he tomado decisiones que me he equivocado, sí,
me he equivocado y que ahora, con la ayuda del cielo, pues estamos enderezando el camino, estamos enderezando la cuestión para seguir avanzando y seguir aprendiendo. Recordemos y esto, no nos quejemos, mejor seamos dar gracias por todo a nuestro Creador, a nuestro Abba, a como tú le llames, amor, universo. Hay tantas personas que lo llaman de diferentes formas. Algunos le dicen papá, otros le dicen mamá. Ya se los he dicho, como tú quieras, como tú te identifiques y te conectes con la fuente, con el Creador de todos los universos. Bien. Yo soy tu amigo Ernesto Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, para todas las naciones al infinito y más allá, vibremos alto, ¿sí? Acuérdate de esta frase, apréndetela para que todos los amigos brillantes lo digamos y que, ¿qué vamos a decir? Vibra alto, disfruta la vida y sé feliz. Vamos a decirlo una vez más, vibra alto, disfruta la vida y sé feliz. Y ya se los expliqué. ¿Por qué? Y por eso Yeshua de Nazaret le decía a sus discípulos, Mateo 5, brillen, 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 ¿sí? Que significa vibra alto, aumenta tu luz. Por eso esta comunidad de Brillemos Unidos es para aumentar nuestra luz, es ayudar a las personas a que regresen al origen, al amor, no a una religión. Todas las religiones las respeto, todas las religiones tienen sus cosas buenas que hay que rescatar. Si esto me va a servir para mejorar mi propia versión, hay que rescatarlo, ¿ok? Entonces, más que nada, no es regresar a una religión, es regresar al origen, al amor. Bueno, pues con la ayuda del cielo nos vemos en el próximo episodio que va a estar interesante de todas estas cuestiones que he estado recordando de principios espirituales que están en la Biblia y que quiero decirte que la Biblia tiene muchísimos consejos de principios espirituales que no debemos olvidar. Eso lo vamos a estar recordando y nos vemos con la ayuda del cielo en el próximo episodio. Bendiciones.